El mundo. You see, the world will tell you to do crazy things. O sea, el mundo te va a decir que hagas cosas bien locas. And they'll say, hey, it's okay, go ahead. Está bien, está bien. But God says, Pero Dios dice, that's not only disgusting, no solo es desagradable, it's an abomination, es una abominación, and I will not bless you. y yo no te voy a bendecir. Now, do you know what children came from Lot's daughters? ¿Tú I sabes mean, what nations came ahora, from ¿sabes Lot's qué daughters? hijos salieron de los hijos de Abraham, de Lot y sus hijas? The one daughter had a son by the name of Moab, Un hijo se llamaba Moab, where you get the Moabites. donde vienen los moabitas. The other daughter had a son by the name of Ammon, Y el otro where you se get llamaba the, Amón, where you get the Ammonites. y donde venían los amonitas. Were they friends of God or were they enemies of God? Ahora, cuando estudiamos la Biblia, ¿esta gente eran amigos de Dios o enemigos de Dios? Enemigos de Israel. Enemies of Israel. So, does living in the world make you a friend of God or an enemy of God? Vivir en el mundo te hace amigo o enemigo de Dios. Pitching your tent towards Sodom, does that make you a friend of God or an enemy of God? Poner tu tienda cerca de Sodoma, ¿te acerca a Dios o te hace enemigo de Dios? Inching your way one step at a time towards the world, does that get you closer to God or further away from God? Ahora, mover tu tienda pasito a pasito cerca de Sodoma. Era Sodoma conocido. ¿Por qué era Sodoma conocido? Because of sin. Yeah, but what type of sin? Pero ¿qué tipo de pecado? Immorality, right? How do you Pecado spell de that? moralidad. How do you spell that? He's the same. Immoral. Immoral. Two M's? One M-O-R. I-N. R. Immoral? In. It's immoral. No, immoral. But I-M-M. Oh, fascinating. R-A. Yeah, but it has an N. Oh, you have an N in yours? Yes. Oh, okay. Okay. We had two N's. But we. Yes, okay. So Sodom represented immorality. Sodoma representaba inmoralidad. Was the decision that Lot's daughters made, was it moral or immoral? Las decisiones que tomaron las hijas de Lot fueron morales o inmorales. So then can we ascertain, can we come to a conclusion by saying that the influence of Sodom, menudo, or immorality had an influence on the daughters of Lot? Podríamos nosotros decir que vivir en Sodoma, en el mundo, apoyó a las decisiones, influyó en las decisiones de las hijas de Lot para acostarse con su papá. Can we safely come to that conclusion? ¿Podríamos llegar a esa conclusión? So let me ask you something. If I'm making decisions based on what the world says, Si yo tomo decisiones basadas en lo que el mundo hace o dice, and I have children, y yo tengo hijos, and they see me making those y decisions, mis hijos me ven tomando esas decisiones del mundo, what will then be the sum total of my family? ¿de qué va a pasar a final de cuentas con mi familia? Well, think about it. Piensa, Lot basically gave his daughters into, de menso, decir. yeah, whatever you want to call that, whatever happened there. O sea, piensa en esto, cuando llegan Los Ángeles, acuérdense, cuando llegan Los Ángeles, Lot le entrega a sus hijas a los hombres de la ciudad para que los hombres no traten de tomar a Los Ángeles. Él le entrega a sus hijas para que las violen. Now, do you believe that when Lot went to Sodom, he said, you know what, I'm going here because I want to be influenced by Sodom? La pregunta es, ¿tú crees que cuando Lot tomó la decisión de automáticamente mudarse a Sodoma, él dijo, oh, yo voy para allá porque yo quiero tomar la influencia de Sodoma? Yo quiero ser influenciado por Sodoma. ¿Tú crees que él pensó eso? No. Lot went to Sodom with good intentions. Él fue con la mejor intención. He said, you know what, I'll be able to survive this city. Él dijo, ¿sabes qué? Yo puedo sobrevivir, con esta yo puedo.
I will be able to survive all of the negative influences that surround me. Yo puedo sobrevivir toda la influencia negativa que venga hacia mí sobre esta ciudad. Eso fue lo que pensó Lot. But the story of Lot's daughters Pero la historia de las hijas de Lot are a tragic example son un ejemplo trágico of what happens when good-intentioned people son el ejemplo clave, el ejemplo claro de cuando gente bien intencionada are overcome by menudo. Menudo. What did I say, menudo? What is that? Menudo. It's a band. Yeah, He this- said that's man, not he what I said- meant. he said man, he said good dish. Mundo. Eso básicamente es lo que pasa cuando tus decisiones son influenciadas por el mundo. So let's take a look at this as we end this this story. What was the fateful decision that Lot made that ended up in his daughters doing what they did? What was that one fateful decision he made? ¿Qué decisión tomó Abraham, Lot? Que fue una decisión llena de fe. What was it? Abandon the city. No, the fateful decision that he made to where he ended up in this city. What was that one decision he made that got him on a course of bad decisions? No entiendo lo que- Que fue lo que la decisión principal que lo llevó en el camino de tomar muchas malas decisiones. Ok, entendieron. It's first one when he raises his eyes and look. Oh, ¿cuál fue esa I'll take decisión? that. ¿Cuál fue la primera decisión que tomó Abraham, lo cual lo llevó a terminar en el mundo? Let me Fue ask- cuando él levantó sus ojos y dijo, yo quiero, yo ya. Let me ask all of you a personal question. Déjame hacerte una pregunta personal. You are not required to No answer it. I just want you to think about it. No tienes que contestar, simplemente quiero que analices tu contestación. If you are ever presented with something that is from God and something that is from the world, have you ever found yourself in a position where you've accepted what the world has to offer over what God has Si a ti to te offer? ponen en una situación en que tú te dices, ok, voy a escoger entre lo que, esto es lo que Dios me da y esto es lo que el mundo me ofrece. ¿Te has visto tú en situaciones diciendo, yo prefiero lo que el mundo, yo prefiero lo que el mundo me está ofreciendo? Yeah, don't raise your hands, just No think about levantes tu that. mano, simplemente analiza tu propia contestación. Because there are a lot of times when we are right here. Porque hay muchas ocasiones donde nosotros nos encontramos en la línea divisoria. We are with people who are spiritually O grounded. sea, estamos con personas que están basados en lo espiritual. And we decide, you know what? I don't know about this whole altar O thing. sea, y decimos, yo no quiero saber mucho acerca del altar. You know, Bethel is so far O sea, away. el Betel está un poquito lejos. Look, I can see Sodom with my own eyes. Ahora, Sodoma, yo la puedo visualizar cerca de mí. It can't be that bad. En realidad no tiene que ser, no está malo. Well, that's what Lot thought when he got there. Y eso fue lo que pensó Lot cuando llegó allí. It can't be that bad. No puede ser tan malo. But we see by the story of his daughters that it was extremely bad. Pero cuando nosotros analizamos la historia de sus hijas, vemos que en realidad fue extremadamente mala. Not only for his family No legacy, solo para su legado familiar, but also for all of the descendants of God's people. básicamente para todos los descendientes de los hijos de Dios. You see, I want you to understand something about the tent and the altar. O sea, yo quiero que tú entiendas algo acerca de la caseta y el altar. Now, obviously, we don't live near Bethel. O sea, obviamente nosotros no vivimos ahora mismo cerca de Betel. And obviously, we don't set up a tent every day. Y nosotros no montamos una caseta todos los días. And obviously, we're not going to be out there burning a sheep or a goat Y or a nosotros lamb. no vamos a estar sacrificando, no sacrificamos animales todos los días. But what does this represent? Pero ¿qué representa eso? Our decisions. You remember this? Our decisions. ¿Recuerdan el 1 más 1 más 1 más 1? What was the sum total of Lot? ¿Cuál fue la total suma de Lot That he became like Mundo. que lo llevó al mundo?
What was the sum total of Abram? ¿Cuál fue la suma total de Abraham? El cielo. That fateful decision is when Lot lifted his eyes and said, you know what, the world to me is more enticing than what God has to offer. Esa decisión que tomó Lot, que levantó los ojos y dijo, esto es lo que más me llama la atención. So I guess a question that we would need to ask ourselves at this point, La pregunta que nosotros deberíamos hacernos en este momento es esta. knowing that today this is symbolic, Sabiendo que esto es algo simbólico, which way are you pitching your tent? ¿a qué dirección tú siembras tu caseta cada día? Is your tent pitched towards heaven? ¿Tu caseta, su puerta está hacia el cielo Or is your tent pitched towards the world? o hacia el mundo? Have you found yourself raising your eyes and being enticed by the world? ¿Tú te has encontrado en algún momento levantando tu cabeza y vislumbrándote por las cosas del mundo? Or have you been like Abram, ¿O tú estás como Abraham, living in humility viviendo humildemente and offering your life as a sacrifice to God? y ofreciendo tu vida como un sacrificio a Dios? Listen, we live in a world today that they would love for us to just forsake what we believe about God. Nosotros vivimos en un mundo hoy donde literalmente lo que el mundo desea es que tú te olvides cualquier cosa, cualquier idea de un real Dios. Solo así se
wonderful message. Gracias, oh buen Dios, por este mensaje en esta mañana. Help us, dear Lord, to learn from the examples of these two men. Gracias, ayúdanos, Señor, a vivir por los ejemplos de estos dos hombres. That the sum choices of our decisions Que algunas decisiones que tomamos acerca de nuestra vida will make us who we become. nos van a llevar a ser quienes seremos. Lord, we want to serve you with all of our heart. Queremos servirte, buen Padre, con todo nuestro corazón. Please help us to forsake the world Ayúdanos a olvidarnos del mundo and to love the things of heaven. y amar las cosas de Dios. Amén, Señor. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Amén.